Muy buenas noches, les saluda Sebastián Rojas, periodista de Diario Concepción, específicamente de la sección política. Bueno, también hacemos ciudad, pero bueno, política principalmente. Como todos los miércoles de este último tiempo, vamos a conversar un poco respecto al panorama político que hay en el país. Y específicamente hoy llegamos con dos temas principales que se discuten en el Congreso Nacional de Chile. Así que nos vamos a dirigir un poco a la región de Valparaíso, específicamente a la ciudad de Valparaíso, al Parlamento Nacional, porque hay dos materias relevantes que tienen relación con la contingencia que está viviendo el país actualmente. Por un lado, tenemos un proyecto de ley que fue ingresado por moción por una serie de 8 parlamentarios, diputados y diputadas, que busca modificar el artículo 140 específicamente del Código Procesal Penal. ¿Cuál es este artículo 140 del Código Procesal Penal? Vamos por ello primero. Este artículo determina y orienta a los jueces y al Poder Judicial, obviamente, para que puedan determinar quiénes son los imputados y por cuáles delitos son meritorios de tener la prisión preventiva. Que tengámoslo en cuenta, es la medida cautelar más, digámoslo de cierta manera, más grave del actual sistema judicial chileno, del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que sucede? Este artículo 140, que no ha sido modificado desde el año 90, por lo que tenemos entendido, da una serie de disposiciones de cuáles son las formas en que se genera o se configura el delito por el cual una persona ya es considerada un peligro para la sociedad y por ende debe estar privada de libertad mientras sigue en curso la investigación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estas disposiciones, por ejemplo, en sus artículos, que son 3 o 4 aproximadamente con sus respectivos incisos, dice que una persona, un juez le puede ordenar la prisión preventiva a un imputado o imputada por haber atentado contra la integridad física de algún integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad, por haber hecho un mal uso de algún arma de fuego y que no esté legislado en la actual ley de armas, entre otras disposiciones. Pero ¿qué es lo que pasa? En este proyecto de ley que tengo yo acá en mis manos, los parlamentarios se ponen a reflexionar respecto a una contingencia que ha venido ocurriendo en el país hace bastante tiempo. Hablamos del cohecho, el fraude al fisco y la malversación de recursos públicos. Usted podrá recordar en casa, por ejemplo, lo que está sucediendo con la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien está con arresto domiciliario, o con lo que ocurre acá en el caso Convenios, que ha acontecido enormemente a la región del Biobío, también con la Fundación ENTI, donde Camila Policia estaba en el ojo del huracán, o también el ex administrador regional Rodrigo Martínez, etcétera, etcétera. Muchas personas que están siendo cuestionadas por la opinión pública y obviamente están en el ojo del mundo político. Lo que sucede es que, de acuerdo a los parlamentarios, y leyendo también este artículo 140 del Código Procesal Penal, no hay una disposición respecto a estos 3 delitos, que son el cohecho, el fraude al fisco y la malversación de fondos públicos. De tal manera, lo que proponen estos diputados y diputadas es que en este artículo 140 se agreguen estos delitos para que un juez pueda determinar y ordenar que por estos delitos, y como quedaría expreso en la norma, ya estos imputados serían un peligro para la sociedad y por ende deberían ordenárseles la prisión preventiva. Eso por un lado. Ahora, vámonos también a otro tema que está aconteciendo nacionalmente, que es el tema de la seguridad. Harto se ha hablado de que no hay abasto en las policías de investigaciones de Carabineros de Chile, que el delito ha evolucionado a tal característica que es cosa nomás de salir a la calle, usted puede conversar con sus vecinos o con las autoridades de que hay una mayor sensación de inseguridad en la población respecto a la delincuencia, en las noches, portonazos, etcétera, etcétera. Si bien se está combatiendo contra esto, como el gobierno ha dicho, ya se han legislado varios proyectos de ley respecto a la seguridad y para mantener el orden público, hay quienes aún afirman, y es una reflexión constante de todas maneras, que esto no da abasto. ¿Qué es lo que sucede? La parlamentaria María José Gatica, de Renovación Nacional, diputada también, presentó un proyecto de ley que busca hacer una reforma constitucional
a la labor colaborativa que las Fuerzas Armadas tienen respecto al orden público. Recordemos, y hay que poner esto como antecedente, las Fuerzas Armadas, en relación a lo que dice la Constitución, tienen 3 estados de excepción en los que pueden salir a la calle internamente en el país para mantener el orden público. Nosotros tenemos un caso muy cercano que es el estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur, región de la Araucanía y en Biobío, específicamente en la provincia de Biobío y de Arauco, hace ya un año y 6 meses, más o menos. Ahora, hace unos días, igual si lo tomamos como antecedente, ya no se prorroga por 15 días, sino que por 30 días. O sea, rige por 30 días el estado de excepción constitucional. ¿Qué es lo que propone entonces María José Gatica, la diputada? Dice, bueno, si los carabineros de Chile no están dando abasto con la delincuencia, si la policía de investigaciones tampoco, entonces démosle otra facultad al presidente de la República para que pueda solicitar a las Fuerzas Armadas que colaboren y que salgan a la calle para controlar el orden público en zonas específicas que sean críticas, como también, y valga la redundancia, para proteger infraestructura crítica. Digamos, terminales de buses, estaciones de metro allá en Santiago, instituciones públicas, etcétera. Esta propuesta, que es un artículo único incluso, propone que las Fuerzas Armadas sean llamadas por el presidente de la República sin necesidad de un estado de excepción a salir a la calle para controlar el orden público y colaborar con las policías por un plazo de 30, 60 o 90 días. Es un proyecto de ley bastante interesante y bueno, como todo proyecto de ley y como toda discusión en el Congreso Nacional, son varias las vicisitudes o detalles que cada parlamentario o parlamentaria va viendo. Por un lado dicen que el presidente tenga esta atribución puede atentar contra los derechos humanos, pero por otro lado hay quienes afirman que esto es necesario debido a la situación de seguridad que acontece actualmente al país. Esos son algunos de los proyectos de leyes dentro de muchos de los que se están discutiendo en el Congreso Nacional y también dónde está puesto el ojo político y el de las autoridades que usted elige. Así que este fue el comentario de política de este miércoles. Les deseo una muy buena noche y que estén muy bien.